ratito. Termino con las características y sigo con el PowerPoint. Estaba esperando que ingresen todos, por eso. Otra de las características es que son colegiadas. ¿Por qué? Porque son 2 o más magistrados. Profe, Sí, perdón, Marcelina. ¿la característica de anuales cuál sería? No La las dijo la anualidad. de... No dije la anualidad. Bueno, gracias por No, 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 decir. por... La anualidad. Eran anuales, duraban el cargo un año. Un año duraban los magistrados. Hay dos excepciones que el dictador era una magistratura extraordinaria y duraba 6 meses en el cargo, junto con su colaborador que se llamaba Magister Equitum, y los censores que se nombraban cada 5 años y estaban en el cargo 18 meses, un año y medio. Salvo el dictador junto con su colaborador, el Magister Equitum, y el censor, el resto de los magistrados duraban un año. Entonces, las características de las magistraturas eran electivas, los elegían los comicios, eran elegidos a través de los comicios. Anuales duraban un año, todos, menos, con excepción del dictador, su colaborador y el censor. Colegiadas, porque eran 2 magistrados, y ejercían en forma independiente cada uno su magistratura, y en caso de disenso, en este caso puede ser del cónsul, que vamos a explicar el cónsul en un ratito, que el colega menor podía interponer su veto, que se llamaba la intercesio, su veto, que se llamaba la intercesio, y paralizaba la iniciativa. Ya está pasando el carro, este famoso carro que pasa cuando doy clases. De todos los años. Todos los años tienen el carro tiene la asistencia perfecta. Asistencia perfecta, totalmente. Bueno, acá me preguntan colegiados. Porque eran 2, por eso la magistratura, los magistrados eran 2, precisamente porque eran colegiados, porque son 2 cónsules, 2 pretores, eran 2. Muy bien. En caso de que hay disenso entre ellos, uno podía interponer lo que se llama la intercesio, y paralizaba la iniciativa. Un derecho a veto sería. Responsable. A contrario sensu de la figura del rey o monarca, ¿se acuerda que habíamos dicho que era irresponsable porque el monarca no responde frente al resto de sus órganos, de los otros órganos, que era frente a los comicios y al Senado? Acá los magistrados en la República sí responden por sus actos, por sus funciones, cuando terminan el periodo, que es anual. La mayoría el periodo es anual. El ex magistrado en situación debía responder moralmente y legalmente por sus actos. Acá sí. Otra de las características, responsable, porque finaliza su periodo, que era anual, y responde moral y legalmente por sus actos. Gratuitas, porque dijimos que la función pública era tanto un derecho como una obligación del ciudadano, y la magistratura era un honor, un cargo. Era un honor, un cargo, una carga pública sin retribución. Era un honor ser magistrado en Roma. Era gratuitas, era un honor. Muy bien. Profe, una duda. Sí, mi amor. Las colegiadas eran 2 magistrados independientes, pero en algún 2 o momento... más titulares, sí, 2 o más titulares en cada magistratura. Okay. Uno ejercía por sí en forma independiente, ¿no? El total de sus atribuciones, y en caso de disenso, el otro colega tenía el derecho a veto, lo que sería interponer su veto. El derecho a veto, los romanos le daban el nombre de intercesio, y paralizaban, ¿cierto?, la iniciativa. Esa intercesio se llamaba el derecho a veto. Muy bien. Ahora sí voy a pasar el PowerPoint.
Y los responsables eran responsables, que me preguntan, y eran responsables porque finalizados su periodo, que era anual, salvo las dos excepciones que ya les expliqué, el dictador y su colaborador, y el censor. El dictador estaba 6 meses en el cargo, justo con su colaborador Magister Equitum, y el censor queda cada 5 años, 18 años 18 meses en el cargo, 1 año y medio. El resto eran anuales. Gratuitas porque era un honor, una carga pública, y no cobraba por sus funciones. ¿Alguien más me quería preguntar algo de las características? Y si no, avanzo. ¿Vamos bien hasta ahora? Bueno, voy a compartir el PowerPoint. Disculpe, profesora, usted dice cada Sí, María. 5 años que duraba 1 mes y medio. Esa parte No, no. 1 año y medio. 1 año y medio. El censor era elegido cada 5 años, y estaba en el cargo 18 meses. 1 año y medio. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Sí, lo que me llama la atención, o sea, si dura 1 año y medio, ¿no se elegía cada año y medio entonces? No, por eso son 12, por eso expliqué. Todos los magistrados duran anualmente, todos los que vamos a explicar un ratito, el cónsul, el pretor, todos. Menos 2, que dijimos, el dictador, que dura cada 6 meses, esa es la excepción. Y en la otra excepción, el dictador y su colaborador, que es el magister equitum, los dos duran 6 meses. Y la excepción, se elige cada 5 años y está en el cargo 18 meses. Es decir, 1 año y medio. ¿Está bien, mi amor? El resto, todos son anuales. Está bien, está bien. ¿Está, María? ¿Sabes que tengo una pregunta? Sí, gracias. Bueno, no, por favor. Bueno, entonces vamos a compartir el PowerPoint. Cualquier cosa me avisan, y detengo la publicación. Periodo republicano. El sistema republicano se afianza sobre la base de la estructura monárquica, ¿no? Dijimos, mantiene el Senado y los comicios, esto se mantiene, como dijimos, ¿no? Están las magistraturas, el Senado y los comicios. Pero reemplaza al rey por un sistema de gobierno colegiado, acá dijimos, porque acá están esto que acabo de explicar, colegiado porque son 2 o más titulares, no hay una sola persona. Periódico y de responsabilidad efectiva, porque acá dijimos, como explicamos recién, son responsables, porque cuando termina su función pública, ellos responden moralmente y judicialmente por sus funciones. Magistraturas. Ya di acá el concepto, pero acá ya lo tienen nuevamente, ¿no? Son cargos públicos, colegiados, electivos, periódicos, responsables, gratuitos, ejercidos en nombre y representación del pueblo. Las características de las magistraturas, ¿no? Pluripersonales o colegiadas, por cuanto son ejercidas por 2 o más personas, electivas, lo que di recién, ¿no? Dado que sus integrantes son elegidos por los comicios, mediante su voto popular, son periódicas porque desempeñan el cargo por un periodo determinado, responsables que pueden dar cuenta de sus actos. Tengo que dejar de compartir porque entra alguien. María Leonor, ¿cómo estás? Estamos con un PowerPoint. Estamos hablando de la República. Juliana tiene una pregunta, doctora. Sí, Sí, Juliana. profe, si el cargo del censor duraba un año y medio, ¿quién asumía el cargo esos 5 años en los que... No, porque asumía, era cada 5 años, porque precisamente, ¿qué es lo que hacía el censor? Hacía el censo. Una de las funciones era esa. No, por eso era solamente, era cada 5 años. La función de censar, hacía el censo, confeccionaba la lista de los candidatos, y castigaba la conducta inmoral de los ciudadanos, pero todo eso cada 5 años. No es que hay un reemplazo, cada 5 años.
¿sí? La función principal era esto, hacer el censo, lo que explicamos la otra vez, el censo que, de acuerdo a la reforma de Servio Tulio. Responsable dijimos, porque pueden dar cuenta de sus actos de gobierno ante el comicio que los elige, son gratuitas porque no consiste en un verdadero honor para ejercerlas y por ende no perciben suma alguna al respecto. O sea, no cobran por sus funciones, son gratuitas. ¿Alguna pregunta sobre las características, alguna duda? Si no, avanzo. ¿Alguna pregunta? ¿Les quedó? ¿Entendieron todas las características electivas, anuales, colegiadas, responsables y Yo no gratuitas? entendí mucho las colegiadas. Las colegiadas son 2 o más personas, porque son 2 o más. Son 2 o más. Listo. Claro, porque son 2 o más, porque por eso el cónsul son 2 o más, el pretor son 2, porque precisamente ya quedó sin efecto el gobierno de uno, del rey, porque precisamente, ¿por qué los romanos dijeron no queremos más una persona? Porque por ese concepto que dice que el que tiene el poder tiende a abusar del poder, entonces siempre se produce un abuso del poder. En cambio, habiendo 2 personas, por eso dijimos el tema de que tiene el derecho de veto, ¿no? Si uno no está de acuerdo porque está viendo que el cónsul, ahora vamos a ver el cónsul, la figura del cónsul, que es el que va a quedar en lugar del rey en la república. Entonces, si el otro colega menor, el otro cónsul ve que su colega se está excediendo en el poder, se está abusando, ¿qué hace? Por eso son colegiadas, le pone el freno, y el freno es esto, interpone el derecho a veto, que se llama el intercesio, y paraliza la iniciativa. Es un poco para poner el freno, porque precisamente se terminó la monarquía, cae la monarquía por estos abusos de Tarquino el Soberbio. Era un gobierno despótico. De hecho, mandó a matar a Servio Tulio, el último rey. Entonces los romanos dijeron, bueno, cuando hay gobierno de uno hay un despropósito, hay un abuso del poder. ¿Vieron en el caso de, en su momento Francia, Luis XIV, que decía el Estado soy yo? Bueno, él era el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. O hubo otro ejemplo después de Hitler, ¿no? Que él asumió el poder con un gobierno democrático, lo eligió el pueblo, perfecto. Pero una vez que estaba en su cargo, se volvió despótico, dictador. Bueno, estas, ¿por qué eran colegiadas? Y bueno, para poner un freno. El otro colega, en este caso, por eso eran colegiadas, ¿no? Le pone el freno, no, mira, te interpone el derecho a veto, la intercesión, y frena, paraliza, precisamente para que no haya un abuso. 2 personas ven mejor que una, entonces le está indicando, no, mira, te estás excediendo. ¿Se entendió? Sí, profesora. Sí. Bueno, No se entendió ahora. bárbaro, claro. Por eso serán colegiadas, porque ya los romanos juraron, basta de gobierno de uno, por este abuso del poder, ¿no? Bueno. Dice imperio y potestas. Son facultades que los magistrados republicanos emplean para ejercer sus funciones. El imperio es el atributo del mando que le permite ordenar al pueblo y ser obedecido por el mismo, y gobierna el Estado, dirige el ejército, convoca, preside el Senado, los comicios, consulta los auspicios. Fíjense en que estos atributos son los mismos que tenía ¿quién? El rey en la monarquía, el imperium, que ahora lo van a tener los magistrados, más precisamente el cónsul es el que más funciones tiene. La potestad implica varias facetas, es la facultad de dirigirse al pueblo con fuerza de ley, por ello el magistrado se dirige al pueblo dictando ordenanzas, ¿no? A través del ius edicendi, que es un edicto, y administra justicia en lo civil y criminal, que es la jurisdictio. Es decir, de alguna manera, lo que se llama potestad es la función específica de cada magistrado. Por ejemplo, del pretor, la potestad de él es
administrar justicia, en lo específico de cada magistrado. Bueno, ¿qué otra cosa más? Carrera de las magistraturas. Acá, para ser magistrado. Se denomina carrera de las magistraturas, o cursus honorum, el cambio político que debe recorrer inexorablemente todo el ciudadano interesado en ejercer el gobierno de Roma. Es decir, para ser magistrado, para ser cónsul, para ser pretor, para ser censor, que ahora lo vamos a explicar, para ser edil, para ser cuestor, que son las magistraturas, ¿qué deben hacer? Tienen que tener este cursus honorum, para poder ser magistrado. La carrera implica cumplir con determinados requisitos y exigencias destinadas a que el ciudadano adquiera la experiencia necesaria de gobierno en el rol de mando, permitiéndose arribar a las magistraturas máximas, que es obviamente el cónsul y el pretor, ¿no? Comienzan estas carreras con las magistraturas menores, comienzan primero a ser cuestor edil con los magistrados menores, y después, recuerden que cuando yo expliqué la reforma de Servio Tulio, ¿se acuerdan que dije que él sacaba los datos para recluir a la gente para el ejército, después para la guerra, y arrancaban el servicio militar a los 17 años? Bueno, para llegar a ser magistrados tenían que tener 10 años, estar 10 años, cumplir 10 años con el ejército. Y después, si aspiraba a ser magistrado, tenían que pasar por este cursus honorum. 10 años tenían que estar, y después aspiraban a ser, ingresaban siendo magistrados menores hasta llegar a ser pretor y cónsul, que son las magistraturas mayores, las más altas, ¿no? Pero tenían que hacer este cursus honoris para llegar a ser magistrado. Bueno, magistraturas ordinarias de origen patricio. Acá está el pretor, el cónsul, el censor, el cuestor y el edil. Magistraturas ordinarias de origen plebeyo. El tribuno de la plebe defiende los derechos de los plebeyos y es el que tiene el poder de veto. ¿Cómo se llama esto? Que lo dijimos hace un ratito, intercesio. Vemos que acá también, ¿quién tiene la intercesio? El tribuno de la plebe, ¿no? Es cuando dicen, bueno, no, no estoy de acuerdo con tal cosa, se están abusando precisamente, entonces constituye el tribuno de la plebe un órgano de control constitucional. Están entrando alguien, voy a dejar de compartir. Eso lo vimos en la característica colegiada, ¿no? Sí. Ariana, buen día, estoy compartiendo un PowerPoint. Estamos en las magistraturas. Presentar ahora. Perdón, ¿qué me estás diciendo, mi amor? ¿Te contesto? No, sí, lo del derecho a veto, lo de la intercesión lo vimos en la colegiada, pero allí ya lo encontré. Disculpe. Claro, porque precisamente, ¿qué dijimos? ¿Por qué son colegiados todos ellos? Porque tienen la intercesión, el derecho a veto, ¿no? Es decir, cuando no está de acuerdo, porque en realidad este tribuno de la plebe constituye como un órgano de control constitucional, ¿no? No mejoraban en esta situación, no mejoraban los plebeyos su situación, pero tenían la intercesio, que es este derecho a veto. O sea que si bien no podían mandar, ellos no podían mandar el tribuno de la plebe, porque están compuestos por plebeyos, no podían mandar, pero sí podían oponerse incluso a los senados consultos. Es decir, se oponían, cuando no estaban de acuerdo se oponían. Bueno, después tenemos el edil también, porque había un edil, 2 ediles plebeyos, que son, digamos, magistraturas ordinarias de origen plebeyo. Ahora, yo les pregunto, ¿quiénes van a elegir? Porque dijimos que los magistrados los eligen los comicios. ¿Quiénes van a elegir a estos magistraturas ordinarias de origen plebeyo? ¿Quiénes los van a elegir? Los plebeyos. Creo que usted había Perfecto. dicho los plebeyos. Muy bien. ¿Y cómo se va a llamar ese nuevo comicio? Ay, acá lo tengo anotado. Los concilia plebis.
Muy Concilia plebe, bien, eso sí. concilia plebe, concilia Profe, plebe. disculpe, ¿quién los Doctora, elegía? ¿puedo hacer una pregunta? Sí, la concilia plebe, ahora lo repito, mi amor, la concilia plebe, que era, ¿Escucha? estaba, Sí, se te escucha, se te escucha. Ah, sí, mi amor, no, quería ¿me querés preguntar, porque ¿el edil forma parte de la magis plebeyos o el edil es otra categoría dentro de las magistraturas? No No, entendí. es una magistratura, pero de origen, como dice acá, es una magistratura de origen plebeyo. Son todos magistrados. Está bien, pero ¿estaría ¿De dentro origen? del grupo de los plebeyos? Claro, porque es plebeyo. Ok. Es un magistrado plebeyo. No, ¿Se no, porque acuerdan que mientras vos vas dijimos? hablando yo estoy haciendo como si fuera una red conceptual, entonces la pregunta era para poder poner la palabra al lado, o sea, dentro de la magistratura de los plebeyos estaría el edil, sería uno de ellos. Claro, es el edil plebeyo, claro, son magistrados. Ok. ¿Te acordás que dijimos la semana pasada, la clase Miércoles. pasada, que dijimos recién en la magistratura los plebeyos tienen funciones, cargos públicos, ¿se acuerdan? Bueno, acá, Sí, sí. ¿se acuerdan Sí, que sí. dijimos los plebeyos acá, con la magistratura ellos tienen cargos públicos, ¿eh? Ok. Y uno de Gracias. estos es el derecho a veto, como dijimos, no podían mandar ellos, no podían mandar, pero sí oponerse a las decisiones, como un control constitucional. Entonces tenemos el edil, dos ediles plebeyos, ¿no? Como magistraturas Profe. ordinarias. Ahora, sí, mi amor, ¿Los dos eran de cargo público, o sea, edil de la plebe y tribunado de la plebe? sí, los dos son de origen plebeyos, magistrados plebeyos. Profe, Ok. Magistrados profe, yo no plebeyos. escuché quién elegía a los ediles. La concilia plebe, porque al haber un plebeyo, ¿qué comicio lo va a elegir? La concilia plebe. Dijimos, Bueno. ya hasta ahora que estudiamos, los comicios curiados, la monarquía. Después de la reforma Servio Tulio, comicio centuriado, comicio tribado. Y en la república, ¿qué otro más se va a agregar? La concilia plebe. La concilia plebe, que es a través del tribunal de la plebe, a quienes van a elegir a los plebeyos. Profe, A la los concilia, plebeyos. Los comicios se llaman concilia plebes. Concilia plebe. Eligen a estos magistrados plebeyos. Plebeyos. Bueno, a ver qué más sigue. Extraordinario. ¿Sí? Ahora que quiero ver si están. entonces el tribunado de la plebe y el cónsul eran como los que tenían el derecho a veto únicamente. Ellos dos son los que tienen el derecho a veto. Genial, gracias. Sí. Ahora vamos a explicar esto. Ya explicamos. Dejo de compartir. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Estamos viendo un PowerPoint de la República. Bueno, explicamos estas magistraturas plebeyas de origen plebeyo. Estos dos son de origen plebeyo. Eso es lo que quería acotar. Que hay autores que dicen que en realidad estas magistraturas no son magistrados, el tribuno de la plebe ni el edil plebeyo, porque son precisamente, ¿qué? Plebeyos, ¿no? Entonces, dice, como no tienen el tributo, el tribuno de la plebe y el edil, no serían magistrados. Esta es la postura de algunos autores, ¿no? Dice, porque carecen de los atributos honoríficos de los magistrados. ¿Cuáles son los atributos honoríficos? El derecho de sentarse en la silla curul. Y estos no se pueden sentar en la silla curul, se sientan en un banco que se llama tribunicio. Banco tribunicio. Entonces hay otros autores que dicen que en realidad, tanto el tribuno de la plebe como el edilato, ¿no? Edilato, porque son dos, porque son precisamente colegiados, son dos, el tribuno de la plebe y el edilato no sería una magistratura, sino porque precisamente carece de los atributos honoríficos de un magistrado, que es sentarse en la silla curul, y ellos estarían sentados en una silla que se llama tribunicia. Esa es una postura. Ahora, esta postura, que es el doctor José Carlos Costa, ve que él los dice magistraturas
ordinarias de origen plebeyo. Él sí lo reconoce, pero dicen de origen plebeyo. Ahora vamos a estas que son de origen patricio, y vamos a explicar cada una. El pretor, el cónsul o consulado es la más importante. El pretor, el censor, el edil y el cuestor. Vamos a explicar cada una de ellas. Bueno. De origen patricio, ¿no? Vamos. Todo lo contrario. Claro, claro, acá está. Por eso dice magistraturas de origen patricio. Muy bien. Entonces, vamos con el cónsul. El cónsul dice que es la magistratura la más alta, ¿no? La más importante, precisamente, porque es el que va a ocupar la magistratura ordinaria, cum imperium, elegida por los comicios centuriados, acá está, ¿no? El cónsul lo elige los comicios centuriados, son obviamente 2 cónsules, tienen el ius intercessio, que es el derecho a veto, y también tienen, bueno, otros, el ius edicendi, el ius agendi, pero con esto está bien, con que sepan que es una magistratura ordinaria, cum imperium, también convoca al Senado, pueden convocar al Senado, pueden publicar edictos, es la más importante, porque es la magistratura que tiene las funciones que tenía ¿quién? El monarca, el rey en la monarquía, el cónsul. Después tenemos el pretor, ¿no? El que administra justicia. Hay 2 tipos de pretores, el pretor urbano y el pretor peregrino. También es una magistratura ordinaria, con imperium, ya explicamos que era el imperio, ¿no? Tenían facultades también de dictar, publicar edictos, y es el colega menor del cónsul. Las 2 más importantes son estas, el cónsul y después venía el pretor. Encargado de administrar justicia. ¿Urbano y qué? ¿Urbano y? Urbano y peregrino. Pretor urbano y el peregrino. Entonces, como habíamos dicho que estas magistraturas duraban 1 año, salvo las 2 excepciones que di, el censor y el dictador, que en un ratito voy a explicar, duraban 1 año. Cuando asumía el cargo el pretor, exponía en una tabla blanca los principios generales a los cuales se iba a ajustar durante 1 año, en una tabla. Él ahí, como administrador de justicia, él colocaba los principios generales que él se ajustaba durante la actuación en ese año. Por eso tiene el ius edicendi, el derecho a publicar edicto. Perfecto. ¿Sí? Había dicho que el pretor era como el mano derecha del cónsul, algo así. Sí, colega menor del cónsul. Se llama colega menor del cónsul. Algunos autores dicen colega menor del cónsul. Después tenemos el censor, que ya dijimos, las funciones del censor, ¿cuál era? En el cargo estaba 5 años, perdón, era elegido cada 5 años y estaba en el cargo 18 meses. No era anual el cargo de él, sino era, ejercía 18 meses y era elegido cada 5 años. Lo elegían los comicios centuriados, los elegían los comicios centuriados. Las funciones eran realizar el censo, obviamente. Si el censor realizaba el censo, confeccionaba la lista de los candidatos a senadores y aplicaba la cura morum. Aplicaba la cura morum. ¿Qué es la cura morum? Castigaban la conducta inmoral de los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, el caso de lujo, despilfarro, Perdón, ¿cómo se llamaba? ociosidad. Cura morum. Cura morum. Vuelvo a repetir. El censor, había 2 censores elegidos por los comicios centuriados, se elegían cada 5 años, tenían funciones de censar, obviamente, censaban, estaban en el cargo 18 meses, confeccionaban las listas de los candidatos para los senadores y aplicaban la cura morum.
cura morum, que era castigaban la conducta inmoral de los ciudadanos, que era, por ejemplo, lujo, despilfarro, ociosidad. ¿Qué significa esto? La sanción era expulsar al ciudadano del Senado, obviamente porque precisamente por esta conducta inmoral. Lo expulsaba del Senado. Después tenemos el cuestor, bueno, el edil mejor, que está acá arriba, como administración municipal, ¿no? El edil. Dos edilatos, dijimos, funciones de policía, tenía funciones de policía, eran elegidos por la concilia plebes, organizaban los controles y los juegos públicos, vigilaban la ciudad de noche, controlaban la mercadería, los cereales, los productos prohibidos, controlaban las obras de los edificios públicos, las obras de los edificios públicos. Profe, ¿por quién era elegido? ¿Por qué? Concilia plebe. Concilia plebe. Concilia plebe, porque te acordás que dijimos que había ediles plebeyos, ediles plebeyos. Ok, esto serían plebeyos, lo de la edil. Sí, el edil plebeyo y el tribuno de la plebe también. ¿Profe? El tribuno de la plebe, acá no figura el tribuno de la plebe, pero acá no figura porque por este autor, que es el doctor Costa, no lo coloca acá. A ver, creo que no lo coloca. Habla de las magistraturas, lo coloca acá abajo. Hace una distinción, lo coloca acá abajo, y este también, no tendría que haber estado acá abajo. Bueno, pero ya lo expliqué. Ustedes ya saben que el edil es plebeyo, sí. El tribuno de la plebe, ahí me falta con el tribuno de la plebe y ya te respondo, el tribuno de la plebe, dijimos que constituye como un órgano de control constitucional, que es elegido por la concilia plebe, y estaba para defender los derechos de la plebe, tribuno de la plebe. Con esto estaríamos terminando los ordinarios. Profe, ¿puede Sí, mi amor, me falta el censor, ya está el cuestor. El cuestor me falta, para terminar todas las magistraturas ordinarias, de origen patricio y plebeyo. El cuestor es elegido por los comicios tribados, acá está, porque es una magistratura menor, por los comicios tribados, que ya los expliqué cuando expliqué la reforma de Servio Tulio. Tenían poder de policía, y administrativos, y cobraban impuestos, por eso se ocupa de las finanzas, porque cobraban los impuestos. Y publicaban edictos también con reglamentaciones relativas al comercio, es decir, que el cuestor también publicaba edicto, y si publicaba edicto tenía el ius que edicendi, el derecho a publicar edicto. Él también publicaba edicto con cuestiones relativas al comercio. Tenía poder de policía, administrativo, pero bueno, para que se acuerden, están las figuritas esto que se ocupaba de las finanzas, ¿no? Acá más control municipal, acá hacía el censo, acá administraba justicia, y el cónsul eran las mismas funciones que tenía el monarca, el rey en la monarquía, todas las mismas funciones. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Sí eran los dos ¿Podría explicar, creo que era edilatos, que me perdí un poco? Sí, el edil. El edilato, el edil, ¿qué querés? Edilato porque eran dos. Claro, por eso se dice edilato, porque dijimos que las magistraturas eran como colegiadas. Edilato. ¿Está? ¿Alguna pregunta más sobre las magistraturas ordinarias y paso a las extraordinarias? Profe, decía que publicaban edictos. ¿Qué sería eso? El ius edicendi, derecho a publicar edicto. Cómo se publicaba el edicto, se creaba derecho. Por eso lo hacía el pretor. Publicaba edictos. Y, por ejemplo, el tribuno de la plebe, a través, por ejemplo, de la concilia plebe, lo que se llama
lo que creaba el Tribunal de la Plebe se llama plebiscito, porque ¿qué derecho creaban ellos a través del Tribunal de la Plebe? Lo elegía la Concilia Plebe. Lo que emanaba del Tribunal de la Plebe se llamaba plebiscito, ¿no? Lo que la plebe manda y establece. Significa eso, ¿no? Profe, perdón, otra cosa. Entonces, ¿El cuestor es de origen patricio? el cuestor sí. Ah, ok. Sí. Como un magistrado menor. Creo que no les di las características, las clasificaciones, porque dentro de estas clasificaciones, acá está, me faltan las ordinarias, y les doy las clasificaciones. Las extraordinarias, dice, se crean ante situaciones excepcionales durante el tiempo necesario para poner fin a la contingencia afrontar, que fue el dictador y el decemvirato. El dictador, a ver qué más dice acá, para ver qué es Senado. No, voy a explicar las extraordinarias que me faltaron. Y la clasificación de las magistraturas. Ordinarias y extraordinarias. Estas son clasificaciones de las magistraturas. Ordinarias son aquellas cuya existencia se hace a la misma estructura del Estado y que tiene la conducción de la cosa pública en tiempos normales, ¿no? Es aquella magistratura que se desarrolla en tiempos normales. Por eso se llaman ordinarias, que son estas, en tiempos normales. Todas estas son ordinarias. Las patricias con las plebeyas, son ordinarias, en tiempos normales. Entonces, ¿cuáles son todas estas? ¿Cuáles son las ordinarias? El cónsul, el consulado, la pretura, el cuestor, el edil y el censor. Las magistraturas extraordinarias es el decemvirato, el dictador, que ahora lo voy a explicar, me falta explicar esto, como le dice la palabra extraordinaria, porque están en situaciones excepcionales, extraordinarias, por un tiempo determinado. Por eso dijimos que el dictador está 6 meses en el cargo, junto con su colaborador, ¿no? En situaciones extraordinarias. Son aquellas que se presentan en situaciones excepcionales, extraordinarias. Y están un tiempo en el cargo hasta que se termina la contingencia que debe afrontar este magistrado, que es el dictador, el decemvirato, el interrex, que ya lo expliqué, ¿se acuerda? Cuando expliqué cuando muere el rey, ¿no es cierto? Que los senadores por turno y por sorteo ocupaban el lugar del rey hasta que se eligiera el rey. Acá es lo mismo, nada más, que ante la muerte del consulado pasa lo mismo, ocupan el cargo algún senador hasta que se vuelva a elegir otro cónsul. Es lo mismo que pasaba con el rey, en la monarquía pasa lo mismo, en caso de muerte se aplica el interrex. Después otra clasificación son magistraturas mayores y menores. Mayores y menores, mayores, ¿cuáles son? El dictador, el cónsul. Pueden apagar un micrófono, no sé quién es el que hace acople. Magistrados mayores, el dictador, el cónsul, consulado, el censor y el pretor. Mayores. Menores, magistrados menores, edil, acá el edil, y el cuestor. Estos son los menores, como clasificaciones. Después, otras de las clasificaciones son magistraturas curules, que los nombré hoy, curules y no curules. Curules y no curules. Curules son los magistrados mayores, porque tienen el honor de sentarse en la silla curul, como les dije hoy. Tiene el honor de sentarse en la silla curul, que es un banquillo plegadizo de marfil. Por eso dijimos que hay autores que dicen que el tribuno de la plebe y el edil no serían magistrados porque no se sientan en una silla curul, como lo que hoy sería el sillón de Rivadavia, el sillón del presidente, ¿no? La más alta magistratura, el sillón de Rivadavia. Ellos se sentaban, el tribuno de la plebe y el edil, en un banco que se llamaba tribunicio. Por eso hay autores que dicen, no es una verdadera magistratura.
porque no se sentaba en la silla curul. Bueno, esas son posturas. Y las magistraturas no curules son las que no tienen ese honor, es decir, las que no se sentaban en la silla curul. Bueno, con esto estaríamos. Seguimos con los magistraturas extraordinarias, que son, acá el doctor Costa nombra al dictador y el decemvirato. Hay otros autores que también nombran al dictador y a su colaborador, que yo lo nombré hoy, Magister Equitum, que dura más o menos 6 meses en el cargo hasta que termina la contingencia. Puede ser una contingencia, a ver si se dan cuenta, que se nombra un dictador en situaciones extremas. ¿En qué caso se nombraba en Roma un dictador? A ver si se dan cuenta que tiene que ver algo que está en nuestra Constitución Nacional que se desarrolla. Cuando moría el cónsul. Ahí Roxana dice rebelión, doctora Roxana. Muy bien, Roxana, muy bien. En caso de una conmoción interior, una rebelión, muy bien. No, y el caso de ausencia temporal del cónsul, así como dijimos que el rey se ausentaba por unos días, va el prefecto urbano. Y acá lo mismo. En el caso de ausencia de los cónsules, del consulado, se llama el prefecto urbano para que lo reemplace por unos días. Muy bien, se nombraba el dictador cuando había un caso de conmoción interior, como sería que está en nuestra Constitución, una rebelión, una cosa así. Hasta que se solucionaba ese problema, se nombraba el dictador. En un caso de una anomalía. Por eso se llama extraordinaria, porque estaba 6 meses en forma excepcional, con su colaborador directo, que es el Magister Equitum. El decemvirato, ¿por qué se dice que es una magistratura así extraordinaria? Las demás magistraturas se suspendían, y había 10 miembros que son patricios, 10 miembros que son patricios, se llamaban a los decemviros, que se reunieron en dos momentos, en el 451 a.C. y 450, para redactar las primeras 10 tablas, que fue la obra que fue, esa obra fue inconclusa, se designaron al año siguiente, para que se terminaran de redactar las 2 últimas tablas que faltaban, que es lo que va a componer después la ley de las 12 tablas. Entonces el antecedente que fue el decemvirato. Entonces se reunieron estos decemviros, que eran 10 patricios, 10 miembros patricios, para formular esta ley que fue después la ley de las 12 tablas. Primero un año hicieron 10 tablas y al otro año se reunieron nuevamente y se hicieron las 2 tablas que faltaban, que es lo que ahora en un ratito vamos a ver como ley de las 12 tablas. El Interreg, que dijimos lo mismo, que era el Interreg como extraordinaria, el carácter del magistrado extraordinario en caso de la cefalía o muerte o renuncia de ambos cónsules, ya lo estudiamos bajo el título de Interrex. Esos senadores iban a reemplazar a los cónsules hasta que se vuelva a nombrar nuevos cónsules, ¿no? Por eso son extraordinarios. Bueno, con esto terminaríamos todo lo que sería, vimos conceptos, ¿qué vimos hasta ahora? Conceptos de magistraturas, características, clasificación, y explicamos todas las magistraturas ordinarias y todas las extraordinarias, ¿no? Entonces, tenemos todas las magistraturas que quedan en este nuevo mapa en la República. Ya el rey cayó, ahora tenemos magistrados, por eso son colegiados, porque son 2 o más. Todas las magistraturas ordinarias y extraordinarias. El Senado es la Asamblea Política Consultiva por excelencia, los magistrados acuden permanentemente a él en procura de la opinión, se mantiene el Senado en la República, y los comicios también, ¿no? Continúa siendo por excelencia la Asamblea Representativa del Pueblo Romano. Y acá está, con este PowerPoint, lo que me preguntaban, lo que yo expliqué el otro día. En la República vamos a tener los comicios
curiado, que ya los expliqué, los centuriados, la concilia plebe y los comicios tribados. ¿Qué se va a agregar en la República? ¿Qué comicio o asamblea se va a agregar? La concilia plebe. Lo vuelvo, igual después le pasa a Karina el PowerPoint. Entonces, de lo que estudiamos en la monarquía, los comicios se va a agregar ahora en la República. Comicio curiado, ya lo estudiamos, es el antiguo tipo comicio que pierde las atribuciones originadas cuando éstas les son transferidas a los comicios centuriados o en determinados casos directamente suprimida. Comicio centuriado adquiere la importancia política inusitada durante la República, pues absorbe de hecho los poderes, atribuciones que posee el comicio por curia, que como se dijo, comienza a declinar el comicio. Centuriado tiene atribuciones electorales, legislativas, judiciales, de relaciones exteriores. La concilia plebe, su origen es paralelo a los comicios tribados, surge como necesidad plebeya de reunirse para resolver problemas de su clase y para elegir los magistrados que lo representan, tribuno de la plebe, acá tribuno y edil plebeyo, ¿no? Los eligen. Y los comicios tribados, que una compañera me preguntó, es también de antigua data porque no se puede determinar con exactitud su inicio, se acepta por lo general que nace tras la presión siempre constante de la clase plebeya, como derivación de la concilia plebe, tiene facultades electorales, legislativas y judiciales. Pero esto yo lo expliqué que cuando explicamos la reforma de Servio Tulio, ¿no? Muy bien. Ahora pasamos a las fuentes del derecho. En esta etapa de la República tenemos la ley rogada, la ley de las 12 tablas, que el antecedente dijimos que la ley decemviral, el decemvirato, acá ya tenemos las 12 tablas, como primer ley escrita ya en la República, y el edicto del pretor. Y el edicto del pretor. Entonces la ley rogada es la normal ley propiamente dicha. Gallo define diciendo qué es lo que el pueblo manda y establece. Esto es así por cuanto señalé, dice el doctor Costa Supra, que los juristas políticos romanos se consideran que el pueblo se encuentra representado en el comicio, obviamente. Por ende, la ley únicamente es la emanada de dichas asambleas, ya que ya sea en carácter de ley o de plebiscito, ¿no? Justiniano, por su parte, también brinda el concepto de ley, refiriéndose con aquella que es sancionada, constituida por el pueblo romano, integrado por un magistrado senatorial como ser el cónsul. Entonces, la ley rogada. Después tenemos la ley de las 12 tablas, denominada decemviral, da comienzo escrito al derecho quiritario civil, ius civil, que contempla el derecho de los ciudadanos romanos, por tal motivo es conservadora, dura y estrictamente formalista. 12 tablas, cada tabla, si ustedes después amplían en el libro, van a encontrar lo que dice la tabla 1, la tabla 2, ¿no? Pero eso igual no lo vamos a tomar, ¿no? Lo que dice cada una de las tablas. Pero ahí está conformado todo el derecho civil de Roma, ¿no? Acá. Por ejemplo, en la tabla 1 habla de llevarlo el derecho a la comparación, ¿no? El derecho cuando se lo citaba para estar en juicio, se lo llevaba ante el magistrado, la citación que la hacía el demandante. Bueno, habla de la patria potestad, de todos los derechos de familia, el derecho del pater familia, el derecho que tenía sobre sus aliena iuris, habla de las herencias, las sucesiones, del dominio, de las servidumbres, de los delitos, del derecho a la sepultura, habla de este principio que la ley posterior deroga la anterior, ¿no? Está conformada todo el derecho escrito en Roma, la primera ley escrita en Roma. Después tenemos el edicto del pretor, derecho de publicar edictos, dijimos, derecho de dirigirse al pueblo en forma escrita. Habíamos dicho también que el edicto del pretor
es el conjunto de preceptos o normas, la cual debe ajustarse el magistrado durante su función, que era un año, y administraba justicia. El edicto del pretor ayuda, corrige, suple y transforma el derecho quiritario para adaptarse a la vida nueva con la extensión del territorio en Roma, ¿no? Y acá dice, la labor cotidiana del pretor es reconocida en esta magnífica obra que se llama justamente Edicto del Pretor, consiste en el trabajo jurídico paulatino de sus sucesivos pretores que al iniciar el año de mandato confirman el edicto de sus predecesores, introduciendo algunas modificaciones al mismo si es necesario, ¿no? Porque hay 3 clases de edicto. El perpetuo, cuando él asume el cargo, el pretor, que es lo que está escrito en esas tablas, que es lo que él va a hacer en ese año, ¿no es cierto? Y después el edicto traslativo y el repentino. El traslativo es aquel edicto que él, cuando asume el nuevo cargo, confirma el edicto de su antecesor, de su anterior colega, ¿no? Dice, me gusta lo que publicó, la norma jurídica que publicó mi antecesor colega del año anterior, lo vuelvo a confirmar. Ese edicto se llama traslaticio. Y repentino, cuando tiene que crear derecho, de alguna manera, crear para dar respuesta, que no está en el edicto perpetuo publicado, en el que él publicó inicialmente, ¿no? Él dijo, bueno, yo me voy a ajustar a las normas, porque lo tenía que escribir en tablas, a estas normas, esto es lo que voy a aplicar. Y aparece algo novedoso que no puede aplicar ese edicto, ese derecho, entonces crea uno nuevo. Ese se llama edicto repentino, el edicto de los magistrados. Bueno, creo que con esto ya está. ¿Alguna pregunta hasta acá? Facundo Blanco tiene una pregunta. Sí, ya está. Terminamos con esto y seguimos con el imperio. Sí, ¿alguna pregunta sobre...? Me dice, los escucho. Sí, no me quedó bien en claro la definición del edicto del pretor a mí. No la comprendí muy bien. Bueno, la definición, no sé si hay definición. Fue lo que dijimos que cuando asume el cargo, ¿te acordás que dijimos cuando el pretor asume el cargo, que era anual, expone en una tabla blanca los principios generales, ¿no?, a los cuales él se ajusta durante su actuación, ¿no?, que es un año. Entonces, se administra justicia a través de esa posibilidad que él tenía del ius et diciendi de crear derecho. Él creaba derecho. Entonces, hay 3 formas del edicto del pretor. El edicto perpetuo, que es este. Cuando él asume el cargo, dice, bueno, esto es lo que yo me voy a ajustar. Voy a fallar, voy a realizar, digamos, administrar justicia, porque fallar no, porque no es un juez. Voy a administrar justicia de acuerdo a estos principios generales. El edicto perpetuo es ese. El edicto traslaticio, él cuando asume el cargo, dice, voy a renovar de alguna manera el edicto de mi anterior colega. No crea uno nuevo, sino que de una manera lo vuelve a implementar. Ese edicto se llama traslaticio. Y el repentino, el edicto repentino, es cuando no aplica ni el edicto perpetuo, ni el edicto traslaticio, sino que tiene que crear un nuevo derecho, tiene que crearlo al efecto, ad hoc, porque se le plantea una situación de tal manera que no puede aplicarle ni el edicto perpetuo ni el traslaticio, tiene que crear uno nuevo, precisamente porque él crea ese derecho, tiene la posibilidad de crear el derecho, y eso se llama ius et diciendi. Él crea derecho, crea acciones, crea interdictos, es la facultad que él tiene para administrar justicia. ¿Lo entendiste ahora o...? Sí. La última que dijo sería como un juez haciendo una jurisprudencia, digamos. Eso sí lo entendí más o menos con eso. ¿Sería algo así? Pues no, porque en Roma los jueces eran privados. Lo que él hacía no, pero era... lo digo... Yo lo decía en forma así como ejemplo, ¿sería algo así?
claro, para resolver un caso concreto, él para resolver un caso concreto que no estaba establecido en ese edicto, que él cuando asumió el cargo tenía que ajustarse a ese derecho, tenía que resolver algo, entonces creaba un interdicto, que después vamos a ver qué son los interdictos, una acción para darle respuesta a ese problema. Por eso se dice que el derecho honorario es pretoriano. ¿Por qué? Porque el pretor, ¿para qué vino? A suplir, ampliar y corregir lo estricto del ius civil. Y ahí aparece esto que él crea derecho, crea acciones, crea interdictos para dar respuesta. Cuando el ius civil, por ejemplo, dice que no se cumple esto, se cumple, entonces no le da lugar al ciudadano romano, entonces el ciudadano romano se presenta ante el pretor y él, por este derecho que él tiene, que se llama derecho pretoriano, crea acciones, interdictos y da respuestas. Por eso se dice derecho pretoriano, derecho honorario. Profe. Sí, porque no solamente el pretor, dijimos que publica dictos, sino también el cónsul y el cuestor. Sí. El edicto del pretor, adentro tiene muchos edictos, ¿no? O sea, está está el edicto del pretor y lo que él va planteando. El edicto, claro, es lo que él se ajusta en ese momento, en ese año. Dice, bueno, yo voy a aplicar esto durante este año, por eso es anual. ¿Todo eso lo tenemos que estudiar o con que sepamos que es el edicto del pretor está bien? No, ya está, con que sepan eso está bien. Por eso decimos que este derecho honorario es el conjunto de normas emanadas de la actividad de los magistrados, pretor, edil, también están los gobernadores de la provincia, que todavía no empezamos con el imperio, pero cuando veamos el imperio vamos a ver que hay gobernadores de la provincia, también tenían la facultad de publicar edicto, es decir, ius edicendi. Entonces, ¿cómo definimos el derecho honorario para que ya les quede un concepto? Es aquel que por razones de utilidad pública introdujeron los pretores para completar, corregir y suplir al derecho civil. Y esto lo vamos a ver. ¿Podría repetir, profe? Perdón. Sí, el derecho es aquel que por razones de utilidad pública, el derecho honorario, introdujeron los pretores para completar, corregir o suplir al derecho civil. Y esto lo vamos a ver mucho en materia, bueno, cuando veamos posesión, los interdictos posesorios, cuando veamos muchas sucesiones, vamos a ver que todo el tiempo que el ciudadano romano se presentaba, el ius civil, que era muy estricto, le decía no, faltan los requisitos de fondo, de forma, le tiraba todo para atrás el ciudadano romano, entonces se presentaban ante el pretor, y por el derecho pretoriano, él creaba derecho, y vamos a ver después que crea una sucesión universal que se llamaba bonorum possessio, precisamente para dar respuesta lo que el ius civil los dejaba fuera a los herederos. Entonces él creaba derecho, creó una sucesión paralela para que cuando el ius civil le decía no sos heredero porque falta esto, falta lo otro, él sí lo declaraba, lo reconocía. Por eso decimos que se creó por razones de utilidad este derecho honorario, que en realidad lo introdujeron los pretores, para completar, corregir y suplir al derecho civil, lo estricto al ius civil. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, seguimos con el imperio. ¿Alguna pregunta alguna duda sobre la República? Después Karina les pasa este PowerPoint. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó en el chat alguna pregunta? No, profe. ¿Está todo? Bueno, entonces seguimos con el imperio. Doctora, acá Sí, mi Roxana amor. preguntaba cuáles eran las fuentes del derecho en la monarquía. Ya lo dimos, las costumbres de los antepasados y las mores, las costumbres de los antepasados, que son las morum maiorum y las leyes regias. Esto está en el PowerPoint, ¿no? No sé si está en el PowerPoint eso. En el anterior creo que está. ¿Estaba?
Sí, fíjate si no son dos cosas. Las costumbres de los antepasados, las moros maiorum, lo dimos cuando vimos la monarquía. No sé si estuviste conmigo, estuviste con alguno de los colegas. Y las leyes regias. Las leyes regias. Esas son las dos fuentes. Después constatame si está en el PowerPoint. Si no, son esas dos. Bueno, periodo imperial. Ya tenemos al príncipe, el emperador. Ya acá. Profe, ¿el imperio qué periodo es? Me perdí. Del 27 a.C., 27 a.C. Ahí arranca con Augusto, el imperio. ¿Sería el Principado? Muy bien. El Principado, claro, el Alto Imperio Principado. Arranca con el 27 antes de Cristo. Bueno, entonces tenemos. Esto también se lo va a Karina hoy, después que terminemos clase. Organización constitucional en el Alto Imperio Principado, año 27 antes de Cristo. Entonces, ¿cómo va a estar conformado ahora? En vez de las magistraturas, los magistrados que eran colegiados, volvimos otra vez ¿a quién? A la figura que una sola persona. Volvimos otra vez al príncipe. Principado el príncipe es la cabeza del Senado. El principado es la cabeza del Senado. Es el primero de los senadores. El primero de los senadores. ¿Quién lo preside? Retrocediendo en el tiempo, advierto, dice el doctor Costa, que la figura del príncipe del Senado tiene origen en la monarquía, obviamente, pero está claro con otra denominación y funciones. El Senado monárquico cobija en su seno al interrex, ¿no?, que reemplaza al rey en caso de acefalía. Esto ya lo estudiamos en la monarquía, ¿no? Entonces tenemos, ¿cómo va a ser el mapa ahora? Ya no hay más magistraturas, hay una sola figura, el príncipe, el Senado y los comicios. Por eso se dice que es una diarquía, gobierno de dos cabezas, príncipe y Senado. Y el doctor Costas dice que es una triarquía, él como jurista romanista, porque él agrega como una tercera figura a la guardia pretoriana. Es una postura solamente el doctor Costa. El resto de los libros van a encontrar diarquía, gobierno de dos cabezas, príncipe y Senado. Los comicios se mantienen, ¿no? El Senado, durante este periodo, consiste en la asamblea representativa de la clase más influyente y poderosa, denominada óptima, descendiente del antiguo patriciado romano, ¿no? O sea, seguimos con esto de la clase más alta. ¿Quiénes siguen siempre ahí? Los patricios. Este cuerpo colegiado tiene la virtud de manipular la política de Roma, privilegiando sus intereses por sobre la clase popular, constituyendo un factor de gran poder e intriga permanente. Los comicios, el comiciado es la asamblea deliberativa por excelencia del pueblo romano, donde la clase popular mantiene fundamentalmente el control y protagonismo. Augusto utiliza políticamente la fuerza de su estructura para someter el tratamiento de las leyes rogadas muy importantes. Eso se mantiene. Esto no lo voy a dar porque son evoluciones de las viejas magistraturas, pero ustedes lo pueden leer, que van a ver cómo el príncipe le va quitando las funciones a los magistrados, de a poco, porque él como que se maquilla bajo, como que quiere ser una figura de que él va a mantener una democracia, va a ser democrático, pero muy sutilmente le va quitando el poder a las magistraturas. Esto no lo voy a dar. Igual lo repasan, porque van a ir viendo cómo el príncipe con mucha astucia le va quitando funciones. Y él va a crear nuevos funcionarios, estas son las funciones de la magistratura, él va creando nuevos funcionarios, y uno de los que crea en Augusto, cuando arranca en el 27 acá, Augusto en el 27 antes de Cristo, crea la guardia pretoriana. Por eso el doctor Costas dice que es una triarquía, porque tenemos la figura del príncipe, la guardia pretoriana y el Senado. Dice que el príncipe ejerce el poder apuntalado por el poder castrense, ¿no? Y si no estaba en condiciones de gobernar, como vimos con Nerón, Calígula, ¿no?,
el Senado, junto con la Guardia Pretoriana, dirige los asuntos del Estado. El Senado lo sostiene en el gobierno junto con la Guardia Pretoriana, manteniendo la política coherencia del Estado romano. ¿Qué es la Guardia Pretoriana? Es un cuerpo militar que servía de escolta y de protección a los emperadores romanos. Lo vuelvo a repetir, la Guardia Pretoriana era un cuerpo militar que servía de escolta y protección a los emperadores romanos. Y esto lo creó Augusto cuando acá en el 27 a.C. creó esta Guardia Pretoriana, pero después vamos a ver que esto le perjudicó al príncipe. ¿Por qué? Porque él había elegido un jefe de la Guardia Pretoriana que era la mano derecha, como hoy sería un guardaespaldas, ¿no?, del presidente. Entonces todo el poder no estaba en el príncipe, estaba en el jefe de la Guardia Pretoriana. ¿Por qué? Porque él era el encargado de hacer entrar las personas a la comida, por ejemplo, la comida del príncipe. Entonces, si ese día el príncipe lo trató mal al jefe de la guardia, sí, me trataste mal, a la noche te mando el caldito, el juguito exprimido, le pongo veneno y fuiste. Entonces, que en vez de convertirse en una protección, se terminó convirtiendo en un peligro, porque todo el poder lo tenía esta Guardia Pretoriana y el jefe del pretor, porque si a él le caía mal el príncipe, lo mandaba a matar. Entonces, esta Guardia Pretoriana tuvo mucho poder. Por eso el doctor Costa dice, bueno, no estamos en presencia de una triarquía, el príncipe y el Senado, sino la Guardia Pretoriana adquiría mucha preponderancia en esta etapa. Y después vamos a ver que en el dominado, que arranca con Diocleciano en el 284 después de Cristo, él lo primero que hace, elimina la Guardia Pretoriana. Dice, no, porque viendo todos los antecedentes, dijo, no, esto no lo beneficia al príncipe, sino que lo perjudica, ¿no es cierto? Bueno, esto tampoco lo tomamos, pero simplemente para que sepan, todos los emperadores, ¿no?, que pasaron a través de las distintas dinastías. Dinastía Julio-Claudiana, las distintas dinastías. Acá, de esta dinastía Julio-Claudiana, vemos a Tiberio, a Nerón, a Claudio, a varios príncipes. Después tenemos la otra dinastía Flavia, que vamos a nombrar, el emperador Vespasiano, a lo mejor se nombra, ¿no?, para que sepan de qué dinastía que hubo estas dinastías. La dinastía Antonina, que también se nombra mucho a Marco Aurelio, que en la época de Marco Aurelio estuvo la peste, porque siempre decimos que los romanos también padecieron 3 pestes, en la época, bueno, acá Antonina, la fiebre antonina, después en la época de Justiniano, la peste bubónica, la peste negra. Los romanos también padecieron pandemias que duraron muchos años, con prohibición de besarse, con prohibición en confinamiento, todo el ejército estaba muerto en la calle. Ellos también pasaron lo mismo que padecimos nosotros hace 2 años. Y después también, cuando estudiemos el tema de los testamentos, vamos a ver que hay un testamento que dice en tiempo de pandemia, porque precisamente no hubo tanta exigencia y se dispensaron muchas cosas porque dijimos que el ius civil era muy excesivo, muy estricto, ¿no? Pero bueno, entendiendo que había una pandemia, no hubo tantas exigencias. La dinastía esto no se toma, pero solamente para que sepan que hubo varias dinastías. La dinastía Severa, que generalmente hablamos de Alejandro Severo, de dónde surgieron todas estas dinastías. Después tenemos en esta época el aspecto social y económico. Encontramos en el Alto Imperio una población dividida en 2 estrados sociales, los óptimos, como dijimos, los descendientes de los patricios, ¿no?, siempre la clase más alta, y los populares, con una injerencia cada vez mayor de los extranjeros residentes dentro de los límites. Un aspecto económico, la economía romana crece abruptamente a la par de las conquistas militares, que aumentan los límites del imperio, erigiéndose Roma en la mayor metrópoli del mundo antiguo, especialmente después de la destrucción de Cartago. Las relaciones comerciales con las grandes ciudades de la época se acrecientan notoriamente, el auge económico,
ocasionados por las conquistas militares y la prosperidad del comercio trae consigo fuertes inversiones públicas y privadas. Esto tampoco lo tomamos. Aspecto cultural y religioso, esto tampoco lo tomamos, pero para que tengan en cuenta y lean un poquito más. Y sí lo que tomamos, y le damos mucha importancia, son las fuentes, fuentes del derecho. Recuerden que lo que sí tomamos como pregunta de examen son las fuentes del derecho, de la monarquía, de la república, acá del principado y la del dominado. Es lo que más nos importa, las fuentes de cada etapa histórica. Como fuente de esta etapa tenemos entonces a los edictos de los magistrados, el edicto perpetuo, el edicto perpetuo de Salvo Juliano. Quien lo nombró fue el emperador Adriano. Salvo Juliano lleva a cabo a su cometido recopilando todos los edictos de modos cronológicos, sin respetar la metodología alguna, recibiendo su trabajo con el nombre de Edicto Perpetuo de Salvo Juliano, lleva su nombre. La obra abarca la actividad del pretor urbano y peregrino, gobernadores de la provincia, ediles, porque dijimos que no solamente tiene el ius edicendi el pretor, sino también los ediles, los gobernadores. Se encuentran divididas en títulos y estos comprenden edictos y fórmulas. La obra denominada Edicto Perpetuo se divide en 6 partes, de las cuales las primeras 4 son las principales y las 2 últimas apéndices, ¿no? Entonces, primero, Edicto Perpetuo de Salvo Juliano, como fuente del ius del imperio. Profe, ¿lo Esto puede sí lo repetir tomamos. qué es el edicto perpetuo? Porque no lo entendí bien, disculpe. El edicto perpetuo, bueno, lo digo con otras palabras entonces. Un emperador que se llamó Adriano, en la época de este principado, ¿no?, habría encargado al más grande jurista de la época, que se llamó Salvio Juliano. Salvio Juliano es un jurista. ¿Qué es lo que le encargó? A partir de este edicto perpetuo, ningún magistrado podía innovar, o sea, el ius honorum o el ius honorarium. Queda cristalizado en este conjunto todo el edicto perpetuo, digamos, ¿no? Es una especie de compilación de todos los edictos, eso es en realidad, es una compilación de todos los edictos en modo cronológico, como dice acá, de la obra de los magistrados, desde la monarquía hasta la fecha. Tenía que recopilar todos los edictos de los pretores, no solamente los pretores, sino de los otros magistrados que también tenían el ius edicendi, porque dijimos que el ius edicendi, el derecho a publicar edicto, no solamente era exclusivo del pretor, ¿no? Como ya hablamos, otros magistrados también tenían la posibilidad de dictar edictos, ¿no?, de crear edictos. Entonces se recopiló todos los edictos desde la monarquía hasta la época. Estamos en el imperio. ¿A quién le encargó esa recopilación? A Salvo Juliano. ¿Se entendió? El edicto perpetuo de Salvo Juliano. ¿Seguimos o no? ¿Podemos seguir? Sí, profe, una consulta. Sí, mi amor. El edicto, si se creía... Perpetuo de Salvo Juliano. ¿Cómo? ¿Cómo? Que si se quería crear un nuevo derecho, se tendría que usar el edicto repentino, ¿no? Pero ese no podía contraponerse al perpetuo, ¿no? Porque el perpetuo era algo que queda fijo, por eso. Claro, Si quieren crear algo nuevo, por tenían que eso, crear claro. Si creaban algo nuevo, solamente el único que lo podía crear era el príncipe. Él era el único que se reservó el derecho para innovar. Ningún magistrado innova, es solamente el príncipe. Hasta ahí, por eso, si ustedes después leen el PowerPoint que dice las viejas magistraturas, lo que hace el príncipe precisamente, ¿qué hace? Quitarle funciones a toda la magistratura. Por eso, si ustedes después repasan, que pierde, por eso el príncipe de a
a poco le quita las funciones, porque él se quería ganar la confianza de los senadores, ¿eh? De a poquito le va quitando funciones, le va quitando hasta que con este edicto que lo nombra Salvo Juliano para que se recopile todo lo anterior, ya la figura del pretor lo eliminó de alguna manera, porque ya no tenía más funciones. De a poquito le fue cambiando, sacando funciones, y él creó nuevos funcionarios. Bueno, el edicto perpetuo de Salvo Juliano. Después tenemos los senados consultos. Bueno, ¿qué es lo que el Senado manda y establece, ¿no? Senado consulto significa lo que el Senado autoriza y establece tiene fuerza de ley. Es eso. En un principio la actividad del Senado es intensa, reemplazando los comicios en la creación de las normas. Perdón, Pero luego doctora. Sí. El Senado consulto dentro de lo que hacía el Senado, ¿tenía injerencia la opinión del emperador, o en ese caso el Senado operaba de manera, entre comillas, independiente y se lo notificaban al emperador? No, dijimos, entiende la si pregunta? ustedes después... Sí, perfecto. Después, por eso le digo, sería bueno que después leyeran esto de las viejas magistraturas, porque ahí se van a dar cuenta ustedes solos cuando lo leen, que es lo que estoy diciendo yo ahora, ¿no? Que él, de alguna manera, se maquilla como democrático, como que convoca al Senado para que le apruebe, para que supuestamente le apruebe una ley. Pero, como dijimos en otro momento, la voz del príncipe era ley, o sea, que de alguna manera estaba digitado eso, ¿no? Está bien, Tenía acá que aprobarlo. mi consulta es la Tenía que siguiente. aprobarlo. O sea, es la función que debería cumplir. Si uno revisa la historia del Imperio Romano, la otra vez hablando con el doctor Calderón, fue uno de los imperios más corruptos de todo. Acá estamos hablando en teoría de cuál sería la función que cada uno debería cumplir, y después, bueno, hubo emperadores que tuvo Roma que fueron como Augusto, maravillosos, y hubo otros que fueron un desastre como Nerón. Claro. O sea, Por supuesto. pero lo que digo es, en ese caso, el Senado tendría que operar independientemente, entre comillas, de el primer cónsul, que era el Del emperador. príncipe. Sería, o el príncipe, Claro, bueno. Ok. Sí, el príncipe. Sí, pero como estaba digitado, entonces lo que le parece al príncipe era ley. Dice, bueno, vamos a tratar este tema que me interesa. Y ya con el tono de voz que decía, le aprobaban todo. Claro, porque bueno. lo que le parece al príncipe era ley. O sea, Era ¿quién le ley. iban a cuestionar? Claro, era ley. Por eso dice, Senado consulto, es lo que el Senado autoriza y establece, tiene fuerza de ley. Ya está, estaba el príncipe ahí y ya está. Esto es así por cuando el príncipe que preside el Senado es quien expone, acá está, en primer lugar, el proyecto de ley, acá está. Y la razón es para su aprobación, lo que se llama la oración o el discurso del príncipe ante el Senado, proponiendo para su aprobación un Senado consulto, lo que motiva que paulatinamente la oratio sea considerada como una verdadera fuente del derecho, dice. Bueno, entonces acá está, es el primero en el Senado el príncipe, el más antiguo, el senador más antiguo. ¿Quién le iba a cuestionar? A esta se presenta, convoca el Senado, se presenta, expone y la aprueban, obviamente. Lo aprueban. ¿Cómo se llama esta fuente? Senado consulto. Es lo que el Senado manda y establece. Obligado por el príncipe, ¿no? Obviamente, en esta instancia. Después tenemos la respuesta de los jurisprudentes. La jurisprudencia durante el Principado está comprendida por la actividad de los juristas llevada a cabo mediante respuestas a los temas de derechos sometidos a su consideración. Es la fuente más importante de este periodo, particularmente por la fuerza de la ley que caracteriza la labor de los juristas más notables. En rigor, de verdad, la actividad jurídica de los juristas es anterior al periodo imperial, ¿no? Durante la República, cita el doctor Costas, conocidos, bueno, todos estos que él nombra, están acá. El fundador de la escuela procurellana, que en algún momento ya lo vamos a ver las posturas de las escuelas, de los juristas. O sea que la respuesta de los juristas, ¿no? Otros autores dicen, iura responsa prudenti, ius publicae respondendi. ¿Qué significa esto? No hay más, ya se terminó. Dejamos de compartir. ¿Usted cómo ¿Qué significa definiría, esto? profe, a la respuesta de los jurisprudentes?
Ahí lo iba a explicar. ¿Qué significa ius publica respondendi? ¿Qué significa eso? Su respuesta obligan a los jueces. O sea, ¿y quién le dio ese ius publica respondendi a estos juristas? Augusto, el emperador, ¿no? Él mismo dice lo que dice Gallo, lo que dice Paulo, lo que dice Modestino, lo que dice Ulpiano, lo que dice Papiniano, es ley. Es lo que estamos diciendo anteriormente, ¿no? Él les da ese derecho. Derecho de responsa significa, ¿no? Por ejemplo, Gallo, la respuesta de los prudentes, responsa prudenti, son las dictámenes y opiniones de aquellos a quienes le ha concedido la facultad de crear derecho, ¿no? Cuando todas las respuestas concuerdan en un sentido de opinión, tienen fuerza de ley. Si disienten, entonces el juez puede seguir el parecer que quiere, pero si hay que desempatar, desempataba la opinión de Papiniano, otro jurista. Como eran 5, se tenían que poner de acuerdo. O sea que sus respuestas obligaban a los jueces. Los jueces tenían que aceptar la opinión de Gallo, de un jurista, porque era una labor muy importante de los juristas clásicos. Entonces, dice, ¿cuáles son las fuentes principales? Faltan las constituciones imperiales. Todo lo que di, el edicto perpetuo servus Juliano, ius publica respondendi, y faltan las constituciones, los senados consultos, y faltan las constituciones imperiales. Así que ya les doy las constituciones imperiales y ya terminamos con el principado. Repasamos entonces las que dimos, los senados consultos, edicto perpetuo de salvo Juliano, la ius publica respondendi y las constituciones imperiales. Muy bien. Constituciones imperiales, Ulpiano dice, lo que le ha parecido al príncipe tiene fuerza de ley, ¿no? Lo que le ha parecido al príncipe tiene fuerza de ley. Y se dividen en 4, 4 las constituciones imperiales. Rescriptum, decretum, mandato y edicto. En 4. Edicto, decreto, rescripto o epístola, en algunos autores lo van a encontrar como rescripto y epístola, lo mismo, y mandatos. ¿Lo puede ¿Lo repetir? podría Vamos a repetir? repetir. Sí, mi amor. Son 4. ¿Lo podría repetir de nuevo, por favor? Sí, rescriptum, decretum, que es rescriptum, decretum o decreto, mandatum o mandato, y edictum o edicto, lo mismo. Según cómo lo encuentren ustedes en los libros. Entonces, rescriptum. ¿Qué, mi amor? ¿Qué, Juliana? ¿Eran esos? No se escucha, se corta. El restrictum, el decretum, el mandatum y el edictum, ¿qué eran? ¿Cómo había dicho? Constituciones imperiales, constituciones imperiales. Gracias. Que Ulpiano dice lo que le ha parecido bien al príncipe tiene fuerza de ley. ¿Cómo hablaba el emperador? A través de las constituciones imperiales, a través de un rescripto, a través de un decretum, a través de un mandato y a través de un edicto. Bueno, entonces, arrancamos con el rescripto. Es la respuesta que consigna el príncipe en un documento con el que algún particular o funcionario lo consultaba. Más despacio, profe, por favor. Sí, vuelvo. Es la respuesta que consigna el príncipe en el documento con el que algún particular o funcionario lo consulta. Y si se llama epístola, si se redacta en otro documento. Epístola, que es una carta, ¿no? Una carta. ¿Es la Se llama respuesta que epístola. consigna el príncipe en el documento? El documento con que algún particular, ciudadano se refiere, ¿no? O funcionario público lo está consultando. Se llama epístola si se redacta en otro documento. Este rescripto lo podía solicitar un particular o un funcionario, una consulta. Y él, esa consulta que le están haciendo, ¿cómo da la respuesta? A través de un rescripto. ¿Rescripto o epístola? Por eso algunos autores dicen epístola porque lo hace a través de una carta. La respuesta
sería parafraseado en dos palabras, que sería la respuesta del emperador ante una consulta de un particular o de un funcionario, es eso. Y lo hace a través de este documento que se llama rescripto. Muy bien. Decretum o decreto es el fallo con que el príncipe resuelve una controversia. Es el fallo con que el príncipe resuelve una controversia que se le ha sometido en una única o última instancia. Es el fallo con el que el príncipe resuelve una controversia que se le ha sometido a él en única o en última instancia. Él resuelve a través de un decreto. Por ejemplo, en esta etapa histórica, sí se podía apelar una sentencia judicial. ¿Y a quién se le apelaba en primera instancia? ¿A quién iba dirigida? Y al emperador. Entonces, él, a través de un decreto, ¿qué hace? Confirmo sentencia de primera instancia. Por ejemplo, o no doy lugar a la sentencia de primera instancia, queda sin efecto. Ahí está. Como por decreto, a través de una constitución imperial, por decreto, él resuelve una controversia. Y si es un particular, por ejemplo, una consulta que se le hace a un particular, lo hace a través de un rescripto. Un rescripto o algo que le solicita una consulta a un funcionario, un rescripto. Si se trata ya de un fallo, ya es un decreto. Y un mandato, o mandatum, es una pauta, un criterio, que él como príncipe, ¿no? Le envía a todos los gobernadores de la provincia. Un criterio, ¿no? A todos los gobernadores de la provincia. Una pauta, que él dirige una orden para que, es un criterio para que adopten su criterio todos los gobernadores de la provincia. Entonces lo envían a través de un mandato, ¿no? Que es una constitución imperial. Por eso se divide como que si se divide las funciones, ¿no es cierto? De alguna manera, por eso lo divide en 4. Y el edicto también tiene la facultad de publicar edicto el príncipe, a través del ius edicendi, que lo hace a través de una norma general para todo el imperio. Él tiene la facultad de publicar edicto, entonces una norma general que lo hace para todo el imperio, porque él también mantiene el ius edicendi. Bueno, con esto estaríamos terminando, terminamos todo lo que sería el principado, república y principado. Me quedo con aquellos que quieran evacuar dudas, preguntas de todo lo que es monarquía, república, imperio, me quedo, y despido a los que no tienen dudas ni preguntas. Me quedo para evacuar alguna pregunta. Y la semana que viene, Dios mediante, si van a ir ustedes presencial, el docente que le va a tocar a cargo, van a ver dominado y vigencia ulterior del derecho. Dominado es cortito también, no es mucho. Es la fuente, lo más importante, recuerden que van a ser las fuentes del derecho. Gracias, profesora, buen fin de semana. Muchísimas gracias. Chao, Mariana, que sigas Nos vemos, bien. profe. Chao, gracias. Chao, Chao, profe. Chao. Profe, Chao, profe. Buen fin de Y me quedo con los que quieren hacerme preguntas, Yo me quedo acá, no me voy, sí, profe, yo tengo una pregunta. Sí, me quedo. Al final, voy despidiendo a sus compañeros y me quedo. Buenísimo. Gracias, profesora, buen fin de semana, Gracias, profe, gracias. Chau a todos. fin de para todos. Chau. ¿Profe? Sí, mi amor. Sí, yo tenía dudas con fuentes del derecho. Sí. ¿De cuál? ¿De qué etapa? ¿De monarquía, república o imperio? La de la monarquía. Bueno, ¿quién es la que me pregunta? Yo, Marcela.
Marcela Guillote. Ahí está. Bueno, son dos las fuentes del ius de la monarquía. Las morus maiorum, que son las costumbres de los antepasados, morus maiorum, y las leyes regias. Te las dicto. Morus maiorum, costumbre de los antepasados, se utilizaba este término para referirse a un derecho no escrito, Y para que un hecho sea considerado una costumbre, desde el punto de vista jurídico, era necesario una repetición durante un determinado periodo de tiempo de esa costumbre, ¿no? La repetición durante un determinado periodo de tiempo. Y por otra parte, la aceptación tácita de la comunidad. Ezequiel, que te vaya bien. Acá me están escribiendo. Me retiro. Bárbaro. Entonces, Ulpiano decía que la costumbre es el tácito consentimiento del pueblo arraigado por un largo hábito, ¿no? Que es el uso de la costumbre por un largo tiempo, la repetición de esa costumbre. ¿Vieron que cuando algo se hace muy seguido, dice, se hizo ley? Bueno, por la costumbre. ¿Por qué se hizo ley? Por la costumbre. Se repitió, y ya es ley, por la costumbre, como una fuente del ius del derecho. Y hoy la costumbre es fuente del derecho de nuestra legislación, ¿no? Entonces y el profe, otro son ¿qué, mi amor? las morus maiorum son las costumbres que con el tiempo se hacen ley. Claro. Después tenemos las leyes regias. La existencia de las leyes sancionadas por los comicios por curia, porque estamos en la monarquía, ¿no? Propuestas por los reyes, ¿no? Entonces, hay un profesor que se llama Caramel Ferro que dice que las leyes regias son las leyes datae. ¿Qué significa esto? Que son dictadas por el monarca, por el rey, por delegación popular, o sea, lo propone el rey y los comicios curiados lo aprueban, lo votan, ¿no? Y lo aprueban. Es eso, mi amor. No sé si quieres algo más. ¿Alguna otra duda? ¿Se lo entendiste? Gracias, profe. Ya está, María. Listo. ¿Otra pregunta más? Acá escribí. Sí, profe, yo quería hacer una consulta. Pero no entiendo por qué se volvía al príncipe luego de haber ya tenido una república. Se había dejado como eso de la monarquía a los reyes y se volvió a un príncipe porque... Porque ahí está toda la parte histórica, si lo querés leer en el PowerPoint. Lo que pasa es que yo... hubo muchos conflictos, muchos conflictos en esa etapa de la república, donde aparece esa figura del príncipe que él quería hacerse democrático y demás, y sedujo al Senado para que lo nombre como príncipe. Claro, y otra consultita era, si había bueno, el gobierno era de dos cabezas, pero el príncipe era parte del Senado, o sea, no eran algo separado, dos cabezas, ¿no? Eso lo entendí como... Sí, príncipe y senado. Lo que pasa es que es ese príncipe porque es el senador más... Se eligió al senador más antiguo, primero en el Senado, y él presidía el Senado. Es una diarquía. Se gobernaba príncipe y el Senado aparte, como un órgano político, príncipe y Senado. Y después la Guardia Pretoriana, esta es la postura del doctor Costa, que dice que es una diarquía porque la Guardia Pretoriana tiene mucha importancia. Son dos gobiernos, dos cabezas, pero al mismo tiempo sería una, porque sigue siendo parte del Senado, o sea, sigue teniendo el mismo nombre. Primero el senador más antiguo, pero... Lo que pasa que es como dijimos antes, ¿no? Lo que le parecía al príncipe tiene fuerza de ley. Él proponía llamaba y proponía una ley, y lo que le parecía al príncipe era fuerza de ley, o sea, el Senado lo tenía que aprobar. Claro, se llama así. Característica, Ana Rolón, pusiste qué característica podría el puestor. Profe, disculpe, yo me despido.
Chau, que tenga buena Ana, semana. no sé si está Ana Rolón. Hola, cuestores. profe. Sí, ¿está Ana? ¿Estás Acá. todavía, mi amor? Acá. Muy bien. Ana, muy bien. ¿Qué querés? No, porque a mí me quedó flojo el tema de cuando usted hablaba acerca del pretor, censor, edil y puesto. Me quedó flojo la parte del puesto cuando usted habla de ese temita. Bueno, mi amor, el cuestor lo elegía los comicios privados, ¿eh? Tenía poderes de policía, administrativos y cobraban impuestos. Lo más importante es que lo que puede decir que cobraban impuestos y también tenían el derecho a publicar edictos. El cuestor tenía el ius edicendi, con respecto a temas relativos al comercio. Muy bien. Es eso. Gracias, profe. También gracias a la profesora Profe, yo Karina. tengo una consulta. Gracias a ambas. Profe, Gracias. tengo una consulta. Yo, mi profe. amor. Bueno. Sí, mi amor. Las fuentes del derecho de la etapa de la República, entonces son el pretor, el censor. No, el edicto de los magistrados. El edicto de los magistrados, que ahí está el pretor. El edicto de los magistrados. El edicto de los magistrados, entonces, es la fuente del derecho de la República. Edicto del magistrado, la ley de las 12 tablas y la ley rogada. Y sí, algunos autores lo colocan también como senado consulto, pero está bien, porque nacen en la República, pero tienen más fuerza en el imperio. Algunos autores colocan el senado consulto también ahí, que no está mal si lo colocan, ¿eh? Bueno. Ley rogada, ley de las 12 tablas, dicto de los magistrados, y senado consulto si lo quieren agregar. ¿Algo más, mi amor? No, nada más yo, por lo menos, muchas Yo, gracias. profe, tengo una pregunta. Sí, mi amor, Tomás, te escucho. A mí me quedó medio flojo la parte de constituciones imperiales, la parte de edictum. El último concepto no lo llegué a escribir. Ahí va. ¿Qué son el edictum? La facultad que tenía también el príncipe del ius edicendi, ¿no es cierto? El derecho de publicar edicto, es decir, el derecho de publicar una norma general para todo el imperio. Eso es el edicto. Listo, perfecto, muchas gracias. No, mi amor. ¿Algo más? Yo, profe. Tiene la voz del titular. María Magdalena, Yo. ¿me querés hacer una pregunta? Sí, profesora, pero es de la clase anterior. Cuando habló sobre la reforma de Servio Tulio, usted dijo que, bueno, que la divide de acuerdo a las fortunas que tiene, digamos, la población. Cada familia. Sí, cada familia. Bueno, por ejemplo, la primera clase dice que tiene 100.000 haces. Bueno, usted dijo que Sí. haces son La los bienes fortuna. que tiene. Sí, pero a mí me queda la duda, por ejemplo, que le corresponde 80 centurias. ¿Qué serían centurias? Para los votos. Las centurias representan los votos por todo lo que él divide la población en 193 centurias y dijimos que dividió en clases, por eso 80 centurias, 20, 20, 20 y 30. Y él dijo, bueno, quiero que si vienen 193, agregó 18 centurias de primer clase y 5 centurias de la infraclase. Y representa el voto, como puso acá, representa el voto. Porque cuando él llama a los comicios centuriados, ¿quién va a ganar? Y la clase más alta. ¿Por qué? Porque con el censo extrae todos los datos de cada familia y ahí saca los datos del patrimonio para cobrar impuestos, recluta gente para el ejército, sabe cuántos están preparados para ir a la guerra y distribuyó de esta manera en 2 tribus rústicas y urbanas. Por eso Sí, decimos que es una... hasta eso entendía, pero lo que no logro entender bien, ¿qué son las centurias? Usted Y dijo que lo son que representarían el voto. el voto. Por eso La unidad de la voto. primera- Claro, la Bien. unidad de voto. Una centuria representaba un voto que podía hacer esa familia. Bien, ¿y las curias? No, pero las curias ya estaban ya no En los estaban ya comicios. con la reforma. Y bueno, cuando la curia es cuando lo organiza Rómulo, cuando surge Roma, en curia, que son las 3 tribus, latinos y etruscos. Con la reforma de Servio Tulio, él distribuye a la población en centurias. ¿Y cómo son centurias? ¿Cómo saca? La distribuye por razón de esto que estamos diciendo, distribuye en clases de acuerdo a la fortuna de cada familia.
Por eso ya, a partir de la reforma de Servio Tulio, los comicios como van a ser centuriados, no curiados, porque él distribuye otra vez a la población. Sí, bueno. Gracias, profe. Profe, ¿a mí me puede explicar de nuevo la respuesta de la jurisprudencia que no lo logré entender? Respuesta de jurisprudencia. Iura responsa prudenti. ¿Es eso? Sí, eso, profe. Sus respuestas obligan a los jueces, significa. Sus respuestas obligan a los jueces, ¿no? Augusto, el príncipe, establece la ius publica respondendi por el cual se le otorga a los juristas célebres el derecho de dar responsa. ¿Quiénes eran esos juristas célebres? Gallo, Ulpiano, Papiniano, Modestino, Paulo, el derecho de dar respuesta. ¿Qué significa? Que la opinión de ese jurista era ley. Es como que era ley, su respuesta obliga a los jueces. O sea, que los jueces tenían que obedecer a lo que decía Gallo, Ulpiano, Modestino, porque era ley, porque ¿quién le está dando ese ius? El mismo príncipe. ¿Se entendió ahora? Sí, profe, ahora sí, muchas gracias. No, mi amor. Hasta luego. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? No, profe. Bueno. Bueno, no, pues, si no hay preguntas, gracias Karina, como siempre, por ayudarme. No, no puedo esto de voy rápido porque tenía que terminar y bueno, esto no. Tengo Sí, este problema de... Sí, eso es lo que los chicos por ahí se va muy rápido, pero bien. Igualmente bueno, pero después vuelvo, Sí, vuelvo claro. a repetir, no tengo problema, lo repito. Lo vuelvo a repetir, aunque en las definiciones lo repito 2 o 3 veces para que ya le quede el concepto. Exactamente, sí. Gracias, Bueno, profesora. así que- Hasta luego. Buen Chau, fin de- chau. Gracias, profe. Entonces, Cari, Buenas vos tenés tardes. estos dos powers, ¿no? El República y el Principado, todos los tenés, ¿no? Para Sí, mandar. igual envíenmelo si puede, por favor. Bueno. Porque el que tengo es el que le mostré ayer y me faltaría el último. Ese creo que es nuevo. El que No, son los mismos que yo. Listo, entonces sí lo tengo que tener. Lo tenés que tener porque yo en su momento te los había pasado. Son los mismos. Perfecto. Bueno, bárbaro, ahora los paso entonces. Fíjate, fíjate primero, yo sí, porque es los que yo te pasé, así que deben ser eso. Bueno, doctora, gracias. Buenas tardes. Bueno, gracias por todo, Chao, hasta chicos. luego, profe. Excelente clase. Gracias. ¿Quién me dijo? Yo. ¿Mariana? Buenísima. Milagro. A las Gracias. Disculpen que voy rápido, porque tengo que terminar, porque encima venía atrasada. Bueno, los quiero mucho, cuídense. Sí, no hay buen fin de problema, semana. profe. Luego. Chau, profe, buen fin de. Chau, chau. Buen fin de, profe. Chau, chau.